encontrar el de Jelinek, el de Malberg, ¿no? Es un libro que por lo menos tiene 1500 páginas, que son los clásicos, por decirlo así, ¿no? Los llamamos los clásicos libros en teoría del Estado. La idea era introducir el estudio del Estado y sus instituciones, ¿no? En la formación del profesional abogado. Pero no solamente el estudio de sus instituciones como tal, de hablar de la organización del Estado, sino de plantear toda una teoría que justifique la existencia del Estado. Prácticamente, siendo siglo XIX y principios del siglo XX, estamos hablando del Estado liberal, ¿no? En Europa de la época. Y a partir de ese momento, con una suerte de efecto dominó, todas las universidades del mundo, las carreras de derecho, fueron introduciendo la cátedra de teoría del Estado. Y la cátedra de teoría del Estado tenía que ver fundamentalmente con explicar el fenómeno del Estado, ¿no? Como cuestión jurídica, y el fenómeno de las instituciones del Estado, ¿no? Y su rol con el derecho, porque valga decir que no existe la posibilidad de interactuar con el derecho si no es a través de las instituciones estatales, ¿no? Prácticamente, incluso el derecho privado tiene un límite. El derecho privado es el acuerdo, la obligación, el contrato, la sucesión, etcétera, entre particulares, ¿no? El contrato particularmente, independientemente de la forma que tenga, tiene un límite que lo que se pacta no puede sobrepasar lo que ha autorizado previamente el Estado, ¿no? Yo no puedo pactar, por ejemplo, por muy de acuerdo que esté el otro sujeto, en que si no me cumple lo voy a liquidar, ¿no? No puedo, ¿no? Eso ya es otra cosa, ¿no? En las mafias, pero fuera de la legalidad del Estado. Entonces, incluso en el derecho privado hay un límite, que es el límite que nos pone el Estado a través de sus instituciones. Y para hacer cumplir, para hacer ejecutar, digamos, la obligación, incluso fuera derecho privado, tengo que recurrir al Estado para su cumplimiento. Entonces, la relación de cualquier rama del derecho con el Estado es una relación intrínseca. En el derecho público ni qué decir, porque el derecho público regula la relación entre el Estado y los administrados, ¿no? Independientemente de cuál derecho sea, constitucional, administrativo, penal, etcétera. Entonces, la relación Estado-derecho estaba vaciada, Estado, derecho y sociedad, por decirlo así, vaciada en la teoría del Estado para justificar el alcance que tiene el Estado, ¿no? En su relación del derecho con las instituciones estatales. Entonces, la necesidad de comprender la dimensión entonces de las teorías del Estado, voy a hablar en plural, porque fueron apareciendo varias teorías del Estado, fue volviendo una materia obligatoria en las carreras de derecho y también, por supuesto, con los años en San Andrés. En San Andrés, ¿no? Que se introdujo más o menos en esa época, en el siglo XX, en el 10, más o menos, la materia de teoría del Estado, es una de las materias tan eméritas como el derecho civil, el penal, etcétera. O sea, ha estado siempre y ha tenido su evolución, ¿no? Eh, Hemos tenido grandes profesores de teoría del Estado en la Facultad de Derecho y esto les hablaré después cuando tengamos que mencionarlos concretamente y con sus aportes a gran parte de estos profesores. Y a la fecha ha evolucionado de tal manera de que no solamente se introduce la necesidad del estudio del Estado, que era prácticamente el objetivo de nuestra asignatura, sino que se ha introducido una otra categoría que es la teoría política, ¿no? ¿Qué quiere decir teoría política? La teoría del Estado ya sabemos lo que es, más o menos una aproximación. Lo veremos más adelante cuando nos corresponda desglosar. Pero la teoría política, a diferencia de la teoría del Estado, que es el conjunto de estudios sobre las instituciones estatales, el fenómeno del Estado, la relación Estado-derecho y la relación Estado-ciudadano, por decirlo así, o sociedad civil, eso es teoría del Estado. Los elementos del Estado, los conceptos de soberanía, los conceptos vinculados a las formas que puede adoptar el Estado, ¿no? Los matices que pueden tener las formas de gobierno, etcétera, etcétera, en la tradición de la teoría estatal. La teoría política, a diferencia de la teoría del Estado, digamos, es el acumulado histórico del pensamiento teórico político, ¿no?
En diferentes épocas de la humanidad han existido los denominados filósofos políticos, ¿no? Filósofos que han ido dando propuestas, han ido construyendo teorías respecto de cómo debería organizarse de mejor manera la sociedad para superar los infinitos problemas que pueda tener esta en una determinada época, ¿no? Las sociedades, las civilizaciones han tenido diferentes tipos de problemas no resueltos e incluso a tal punto de que se han sentido la necesidad entre los intelectuales de diferentes épocas de encontrar un sentido de la existencia colectiva, ¿no? ¿Para qué existimos colectivamente? ¿Por qué existe la sociedad, ¿no? ¿Para qué existe el derecho? ¿Para qué existe el Estado? Estas preguntas que parecieran ser que tuvieran respuestas también, así como sencilla la pregunta, sencilla la respuesta, bueno, pues resulta que en determinados momentos no es tan sencillo y resulta que responderlas implica formular incluso teorías, expectativas, ¿no? Hipótesis sobre cuál debería ser, cómo debería alcanzarse un determinado estado ideal, cómo debería alcanzarse una sociedad ideal. Y este conjunto de pensamientos sobre cómo debería ser la organización de la sociedad es lo que se conoce como acumulado entre diferentes épocas, autores y demás, la teoría política, ¿no? Entonces, la teoría política, ¿no? Es el pensamiento, es la teoría construida por diferentes autores respecto de cómo debería ser el Estado, mientras que la teoría del Estado estudia el Estado como es, lo que existe, ¿no? Lo que se palpa, las instituciones que ya están ahí. La teoría política estudia cómo debería ser el Estado, ¿me entienden? Es como una especie de ser y deber ser, ¿no? ¿Cómo debería construirse el Estado? Y en muchas situaciones históricas concretas, los grandes teóricos políticos que habían construido su teoría, finalmente esa teoría sirvió como herramienta de construcción de nuevos estados. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a ir, y si ustedes ven nuestro programa, van a ver que tenemos una gran parte, toda la segunda parte, porque toda la primera parte del tema 1 al tema 5 es teoría del Estado, y del tema 6 para adelante es teoría política. Vamos a estudiar todas las grandes escuelas filosóficas de la política, desde los griegos, por supuesto, sus 4 grandes escuelas filosóficas, los romanos, la escuela estoica y demás para adelante, hasta llegar a los grandes teóricos y las grandes escuelas contemporáneas, ¿no? Y van a ver cómo, por ejemplo, cuando seguramente, les voy a dar un ejemplo, John Locke había planteado su tratado sobre el gobierno civil y particularmente su segundo tratado sobre el gobierno civil, y nos hablaba de cómo la soberanía debería invertirse, la soberanía absoluta del monarca, del cual había defendido Hobbes. Ahora Luke decía que esa soberanía no era la soberanía del rey, sino era la soberanía popular, ¿no? Que era el ciudadano, que, era, que en su fuerza colectiva aparecía con una ficción el concepto de soberanía, y esto que había teorizado Luke, ¿no? John Luke, y que seguramente él lo propuso como una suerte de construcción teórica frente al poder absoluto monárquico y como una suerte de, si ustedes quieren, de antagonismo desde la teoría. Seguramente John Locke nunca pensó, o tal vez sí, pero yo especulo que no, que todas esas ideas iban a materializar años después de su publicación, tanto en la Revolución Americana de 1776 como en la Francesa de 1789, ¿no? Donde gran parte de las ideas de Luc la agarraron los revolucionarios, tanto americanos como franceses, burgueses por supuesto, para poder plantear sus grandes construcciones estatales y sus grandes reformas estatales. Entonces, esa es la fuerza de una teoría, ¿no? Cuando es suficientemente coherente de ser llevada a la práctica. Pero es el caso de Luc. Seguramente, como vamos a revisar, ese estado ideal que planteó Platón en la polis, ¿no? Donde un filósofo rey sabio, completamente sabio, gobernaba, sin posibilidad de tener familia, sin posibilidad de tener propiedad, cual única misión y existencia en la vida era gobernar, y los súbditos de manera absolutamente jerárquica, determinados entre guardianes, trabajadores, ¿no? Y perfectamente ordenados con una posibilidad de distribución exacta de la propiedad,
Seguramente ese ideal de Platón en una de las obras más bellas, que es la República, seguramente nunca se materializó, ¿no? Entonces hay que distinguir, pero eso no quiere decir, no le quita ni le resta su gran aporte desde la teoría política. Y eso quiero que quede claro. Entonces, nuestro programa, que ustedes tienen en pantalla, tienen una primera parte, los primeros 5 temas que va a ser teoría del Estado, ¿no? Vamos a estudiar al Estado, su concepto, sus diferentes conceptos, ¿no? Por eso hablo en plural, teorías del Estado. Vamos a hablar sobre sus elementos, los elementos clásicos, los elementos modernos, la naturaleza del territorio, la naturaleza de la población, la naturaleza del gobierno. Vamos a estudiar la política como fenómeno dentro del Estado, ¿no? Aquí vamos a utilizar, sobre todo vamos a revisar a Weber, ¿no? Y vamos a estudiar el concepto de soberanía, que es fundamental, ¿no? Desde Jean Bodin, pasando por los grandes teóricos de la soberanía, ¿no? Jean Bodin, ¿no? Los 6 libros sobre la República, estudiar y diferenciar soberanía popular de soberanía nacional, valga decir Rousseau de la de Sieyes, ¿no? Ambos grandes teóricos del Estado. Entonces, y cómo esto ha evolucionado en las constituciones modernas, ¿no? Nosotros, en 16 constituciones vigentes en el Estado boliviano, desde el decreto de 9 de febrero de 1825 y la primera convención constituyente de 1826, hasta la Constitución, la reforma de 1994, 16 constituciones han mantenido como principio el concepto de soberanía nacional, esa vieja propuesta de los revolucionarios franceses, ¿no? Sieyes, etcétera, etcétera, pero también los revolucionarios americanos, James Madison y compañía, ¿no? Ese concepto mantuvo la Constitución boliviana y cambió en su constituyente de 2006 a 2009, y la actual Constitución ya no habla de soberanía nacional, habla de soberanía popular, recuperando el viejo concepto rusoniano, no de soberanía popular en oposición a soberanía nacional. Estos conceptos son fundamentales para entender la naturaleza de la organización del Estado. Y vamos a ver, cuando revisemos las formas del Estado, ¿no? ¿Qué es un Estado nacional? ¿Qué es un Estado multinacional? Y finalmente, ¿qué es un Estado plurinacional? ¿Será algo meramente simbólico, ¿no? Inventado por 4 gatos para parecer bien pluris, ¿no? ¿O será un tema de forma de Estado que tiene sus complejidades y apareció como una respuesta filosófica a un problema irresuelto por la sociedad boliviana, etcétera, etcétera? Entonces, todo esto que tenemos que discutirlo es teoría del Estado. Y la segunda parte, en la teoría política, vamos a estudiar todo el pensamiento político de los grandes autores y los grandes filósofos hasta nuestra época. Y hay una tercera parte, Gerson, si te puedes ir a la parte final, hay una tercera parte que tiene que ver específicamente con lo que tenemos, ¿no? Con el Estado plurinacional, y tiene que ver específicamente con las instituciones estatales, ¿no? Porque no me basta ni me es suficiente con que ustedes tengan un concepto cabal de las instituciones estatales, origen, el fenómeno del Estado, conceptos, tengan una panacea concreta sobre la historia de la teoría política, sino también me interesa que ustedes comprendan el alcance concreto de la democracia y el Estado moderno, ¿no? Las bases del Estado plurinacional, y tengan una cuestión muy concreta. Estudiante que pasa teoría del Estado debe conocer perfectamente cómo funciona el Estado plurinacional, ¿no? So, el Estado en su diseño constitucional tiene 4 órganos estatales y tiene 5 instituciones extraórgano o constitucionalmente independientes. Tenemos un diseño constitucional que ha definido un Estado unitario, pero a la vez con autonomías, por lo menos con 3 niveles de autonomía, y tenemos también varios mecanismos de planificación del Estado propuesto en la Constitución. Al menos los voy a dejar con seguridad a los que de verdad se metan en las clases con una sólida base, y para que les sea pan comido el derecho constitucional, ¿no? Porque el derecho constitucional tiene como base todo lo que vamos a avanzar aquí. Quien sepa perfectamente todo lo que hemos avanzado en la clase de teoría política y del Estado, va a ver que el derecho constitucional se le va a hacer demasiado fácil, ¿no? Como una, digamos, como una consecuencia lógica de todo lo que veremos
durante la materia. En ese orden de cosas, ese es el programa que vamos a revisar con ustedes, lo vamos a desglosar, va a tener todavía una actualización que lo haremos con Gerson en las siguientes horas antes de enviárselos. Y finalmente, quiero ver con ustedes en esta parte dos cosas más antes de darles la palabra. Quiero ver el tema de, primero veré bibliografía y de ahí voy a ir a la inversa. En el tema de la bibliografía, compañeros, para toda la primera parte, que es teoría del Estado, ustedes tienen ahí un conjunto de obras obligatorias, ¿no? Que ustedes tienen que revisar, tienen que leer. La mayoría de estas tienen acceso ustedes en digital. Pero debo decirles que voy a utilizar diferentes materiales en cada clase, diferentes referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, mal les podría decir que hay un texto concreto que puedan ustedes revisar. Lo que yo les aconsejo es que apunten en la medida que vayamos avanzando y desarrollando la clase las diferentes reseñas bibliográficas. Entonces, no hay un libro concreto, compañeros, porque, como les he dicho, yo actualizo el sílabo, actualizamos materiales, reviso nuevos materiales cada vez, más bibliografía. Entonces, no hay un libro concreto, ¿no? Como tal vez a algún colega se les va a hacer fácil, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, qué bonito era o qué en realidad, qué fácil cuando me daban el libro de Argüello y todo el año había que repetir como lo mismo, ¿no? Y de eso salía todo. De verdad que no solo resultaba cómodo, fácil, sino que de verdad que hasta mediocre, ¿no? Pensar que todo va a salir de un libro cuando el material, la exquisitez de la investigación científica nos da la posibilidad de ver una heterogeneidad de materiales bibliográficos. Entonces, ahí tenemos que apuntar todo lo que yo les voy señalando y ustedes pueden ir revisando. Pero para la segunda parte, que es teoría política, sí tenemos un libro de guía, aunque no es exclusivo. No es exclusivo porque yo utilizaré en las clases más referencias bibliográficas, pero sí pueden revisar el libro del profesor George Sabin, ¿no? Que es un libro, es un bestseller que académicamente está absolutamente certificado de ser uno de los mejores aportes de la ciencia política y la teoría política en un material absolutamente coherente, ¿no? Y absolutamente fácil de revisar, que es del profesor Sabin, Historia de la Teoría Política, ¿no? Y creo que está en digital, Gerson, se los puedes pasar al grupo, que será el material de la segunda parte. Y para la tercera parte tampoco hay un material concreto, ¿no? Tendrá que ser todo lo que revisen conmigo y los materiales que revisemos durante las clases, ¿de acuerdo? Eso sobre la bibliografía. ¿Yana quiere comentar algo? No sé, Ah, está no, un no, poquito. no te preocupes. Muy bien. Siguiente punto es el punto de la evaluación. Gerson, si podemos ir a la evaluación, por favor. ¿Dónde está la evaluación? Aquí está. Muy bien. Está pensado de esta manera, salvo que ustedes tengan alguna otra sugerencia. Porque, ojo, yo no tengo un problema, compañeros, si alguien me solicita y me dice, doctor, yo quiero que me tome un examen por toda su materia por 100 puntos, yo le tomo un examen por 100 puntos. Pasa al frente y le tomo un examen oral. Y si el estudiante domina, conoce, sabe la materia, ¿por qué no le voy a tomar el examen y le voy a poner la nota que le corresponde? ¿No? Es una burocracia de algunos profesores innecesaria de pretender que ustedes se ajusten al cronograma del profesor. Si el estudiante domina la materia, ¿por qué no le voy a dar la oportunidad de poder dar un único examen? Pero ojo, delante de sus compañeros, ¿no? Delante de sus compañeros, para que no quede duda de que ha sido evaluado un determinado estudiante. Entonces, abriendo esa posibilidad, claro, no es cuando tampoco le dé la gana al solicitante, ¿no? Nos hacen la sugerencia de que alguien quiere ser evaluado y yo le voy a poner la fecha inmediatamente para que sea evaluado en clase, durante el horario de clase. Habiendo sentado las bases de esta posibilidad, debo decirles que la propuesta en general es la siguiente. Primero, acabando el tema 5, que es la primera parte, teoría del Estado, daríamos un primer parcial sobre 30 puntos. Un primer parcial sobre 30 puntos. Segundo, otra actividad de la materia
es la exposición o un proyecto de extensión universitaria, que generalmente por la cantidad de estudiantes, aquí somos más de 100, va a ser una exposición por grupos de temas asignados por el profesor y cuáles reglas van a ser impartidas por el profesor y el auxiliar, que valdría un puntaje de 20 puntos, una segunda actividad. Una tercera actividad que serían controles de lectura, ¿no? U otras actividades académicas, alguna actividad curricular importante, que tenga un debate importante, que va a valer 10 puntos. Generalmente se organiza con el auxiliar. Y un examen final de 40 puntos desde el tema 6 hasta adelante, ¿no? Porque ya habrían dado del 1 al 5 en el primer parcial, entonces el examen final va a ser del tema 6 hacia adelante. Entonces esa es la propuesta. ¿Qué opinan? ¿Está bien? Ahora sí tienen la palabra. Diana. Sí, doctor, quería preguntar sobre las exposiciones. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo? Sobre las exposiciones. O sea, si vamos a hacer grupos o nos va a formar grupos y nos van a dar un determinado tema para exponer, o sea, la nota va a depender de nuestros demás compañeros. De acuerdo. Primero que, bueno, en su momento hablaremos en detalle al respecto, pero lo que yo les puedo adelantar es que esta actividad la estoy haciendo los últimos años. Es una actividad donde evalúo dominio, conocimiento de un determinado estudiante sobre su tema y, por supuesto, la convicción que ha tenido para y preparar una exposición. Primero que en este tipo de exposiciones yo no les pido preparación de ningún material. De hecho, está prohibido usar papelógrafos, datashows, ni nada por el estilo, ¿no? Nada. Puede utilizar marcador, sí, marcador en la pizarra del aula, porque va a ser presencial. Pero no puede utilizar ningún otro material. No puede leer, porque lo más vergonzoso es que traigan su papelito, ¿no? Etcétera. Segundo, de que en la típica organización de exposición, digamos, de colegio, voy a decirlo así, y no por despreciar a los colegios, por supuesto, pero básico, generalmente el grupo se organiza, a ver, tú haces el antecedente, tú haces el marco teórico, tú, a ver, explicas esto y tú las conclusiones. Lo cierto es que aquí no va a ser así, ¿no? Aquí hay un grupo que tiene un tema y yo voy a determinar ese día quién empieza. Y le voy a decir, Yana, comience, ¿no? Voy a ver aquí algunos nombres. Muy bien, pare y Evelyn continúe, ¿no? Desde donde su compañera ha terminado. Y voy a decirle, pare Evelyn, Gerson continúe. Y por supuesto, un parámetro de evaluación es que el profesor percibe si ha habido una sinergia de grupos, si el grupo ha debatido el tema como deberían haber debatido. Porque yo no voy a evaluar un trabajo práctico, ¿no? Del grupo, no me interesa, eso no se califica. Porque ustedes son expertos en el copy-paste, ¿no? Todavía antes, en los tiempos de este profesor, cuando las primeras veces que pedimos trabajos escritos, no falta alguien que me dijo, y Bolivia hoy enclaustrada se encuentra situada, y haga clic si quiere, ¿no? En el mismo, o sea, ni siquiera se daban la molestia de revisar el documento que estaban presentando. Como son expertos algunos para modificar y hacer copy-paste, ¿no? Incluso revisando, cambiando algunas palabritas, no vale la pena y por eso le he quitado, ni en esta actividad no se va a considerar ningún tipo de trabajo escrito. Entonces, ¿qué va a evaluar el profesor? Sí, se evalúa de que sea un trabajo en grupo, o sea, el trabajo en grupo tiene una naturaleza, tiene un objetivo, que es que un grupo de personas, de compañeros, se reúnan, evalúen y discutan un tema, reflexionen sobre un determinado tema. Por supuesto, ordenen las ideas de un determinado tema en un orden lógico, narrativo, pero también se pueda plantear las divergencias. Doctor, en este punto concreto, alguien me dice que el audio está distorsionando, ¿me corrigen? ¿Me están escuchando la mayoría? Sí, normal, doctor. Sí, Sí, doctor, no, normal, ¿se escucha bien? Normal está el audio. Muy bien, compañero, entonces es tu señal. Muy bien. A ver, les decía, entonces, claro, se entiende de que se comprende cuando ha habido apoyo de grupo, ¿no?
porque no falta también alguna gente que si es trabajo de grupo y quiere hacer todo solo, no le interesa colaborar con sus compañeros, o el que no le interesa participar, ¿no? Y quiere llegar ese día para que alguien le salve la materia. Entonces, la calificación es absolutamente individual, ¿no? Si Yana lo hace excelente, le pondré una nota a Yana, y si vamos a poner Belín, no lo hace muy bien, tendrá otra nota, ¿no? Es un ejemplo solamente. Pero parte del criterio de calificación es que entender si el grupo ha hecho trabajo de grupo, ¿me entienden? Si ha habido sinergia, ¿no? Entre el grupo, se ha debatido el tema. Por ejemplo, a mí me ha parecido súper interesante en otras gestiones de que en un determinado tema el grupo me plantee, en este tema, doctor, esto es así, así, aunque hubo discrepancias, ¿no? Yo pienso de tal manera y mi compañero planteó de esta otra manera. Y a ver un ratito, ¿qué piensa el compañero de eso? No, discutimos, entonces uno comprende de que ha habido un esfuerzo de construcción colectiva de un tema. Eso vale su nota para todos. Lo que no quiere decir que se califica a todos por igual. Cada quien defiende su propia nota, pero no deja de ser una actividad de trabajo en grupo. Pero en su momento yo les plantearé las reglas concretas, ¿no? En su momento. Pero no sé si Yana y al resto de compañeros pude absolver tal vez la duda que tenían. Y esa actividad vale, ¿cuánto vale, Gerson? 20 puntos, ¿no? 20 puntos en la propuesta. ¿O tienen alguna sugerencia? Igual en un curso, en una gestión, me pidieron que no exista exposición, que solo sean el examen parcial y el examen final. Y yo estuve, bueno, si la mayoría está de acuerdo, porque de eso se trata, ponernos de acuerdo en la primera clase, adelante. Por eso les estoy dejando la sugerencia abierta a ustedes. Si no hay entonces mayores participaciones, quiere decir que están de acuerdo en esta forma de calificación. Doctor, una Eso. consulta. ¿Y tema de asistencia va a ser tomada puntaje? Voy a hablar de eso a continuación, pero no tiene puntaje de entrada. Muy bien, entonces, estando plenamente de acuerdo, voy a pasar a hablar muy breve sobre lo que acaba de comentar nuestro compañero. Muy bien. Primero que este profesor es un profesor que tiene la convicción de respetar el estatuto de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? El estatuto de la Universidad Mayor de San Andrés, que ustedes tienen la obligación de conocer, ha sido aprobado en el primer congreso universitario realizado en 1988. Quiere decir, hace una infinidad de años, ¿no? Tiene mi edad. Yo nací ese año y por lo tanto ya estamos viejos junto con el estatuto, ¿no? El estatuto envejece, yo también, ¿no? Nos han ido prometiendo diferentes rectores a lo largo de estos últimos años de tenemos que llamar y voy a llamar al segundo Congreso Universitario, ¿no? Nos los dijo la doctora Teresa Rescala, por ejemplo, en su momento, el doctor Waldo Albarracín, que prometió en sus dos postulaciones que llamaría al segundo Congreso, y ahora el licenciado Oscar Heredia también nos prometió llamar a un segundo Congreso. Ya va a acabar su gestión y nada, ¿no? Chacatao el segundo Congreso de la UNSA. ¿Por qué es necesario un Congreso? Porque tenemos que discutir el estatuto, si el estatuto está obsoleto, si el estatuto está vigente. Hay muchos temas que han cambiado en la realidad sociopolítica del Estado, la economía ha cambiado, pero no hay un segundo congreso de la universidad donde estudiantes, docentes, deberíamos discutir qué está bien y qué está mal de la universidad y en qué tenemos que cambiar. No se olviden que San Andrés no solo es la universidad más grande del país, ¿no? San Andrés administra un presupuesto, compañeros, de más de 1.000 millones de bolivianos. San Andrés administra cada gestión más plata que la gobernación de La Paz. Más plata que la gobernación de La Paz, pueden imaginarse. O sea, la universidad recibe más presupuesto que la gobernación. Entonces, San Andrés es, si quieren institucionalmente hablando, un monstruo. ¿Y qué pasa con todo eso, no? ¿Se administra bien los recursos? O sea, está bien que la forma en cual San Andrés está administrando en la investigación, en la educación, en los posgrados, en las especialidades de sus profesores, los evalúa correctamente,
Los profesores merecen estar como profesores, funcionan los mecanismos de evaluación, no hay que cambiarlos, ¿no? ¿Qué pasa con la estadía de los estudiantes? ¿Pueden estar 50 años estudiando? ¿Deberíamos limitar? No, yo creo que no, pero lo estoy poniendo como ejemplo. Muchos de estos temas que debería discutir un congreso de la universidad, no lo hacen, ¿no? No sé cuál es el temor finalmente de hacer un congreso, porque el último congreso, como les digo, primer y único congreso fue el 88, congreso que aprobó nuestro actual estatuto de la universidad y que considero que es valiosísimo, pero considero también que ya deberíamos haber, como 35 años y no vamos a haber hecho un otro congreso de la universidad. Bueno, esto para su conocimiento, ¿no? Nos los ofrecen los rectores cada vez. Seguramente parte de la propuesta de la siguiente campaña va a ser el segundo congreso de la universidad otra vez, ¿no? Pero no sé por qué no tocamos estos temas que son tan sensibles como el tema económico en la universidad, ¿no? No tocamos el tema de los profesores, de las evaluaciones. En la universidad no hay, lamentablemente hasta ahora, examen de oposición. O sea, el docente que entra titular se queda toda la vida. Y está bien, o sea, está bien. Estoy de acuerdo con que hay que darle estabilidad laboral a los profesores. Hay que darles estabilidad, tienen que tener, por supuesto, una seguridad laboral, pero ojo, ¿no? Esto no puede ser tan arbitrario a tal punto de que nadie evalúe, nadie diga nada. Hay profesores que pueden estar obsoletos, primero, no los obligan a que se actualicen. Segundo, hay profesores que tienen serios problemas, que deberían estar en una situación, en un régimen, por lo menos de evaluación, porque yo sigo viendo de que hay profesores, sin mencionar nombres, que no deberían ser profesores. Hay acoso a compañeras, hay discriminación, hay todavía autoritarismos tan severos que no tienen una contraparte ni una suerte de fiscalización. Y hay docentes que vienen a contar la historia de sus abuelas, ¿no? Deben ser la minoría, ojo, aclaro eso, en vez de avanzar lógicamente un programa académico. Entonces, entonces, ¿la universidad tiene problemas? Sí, tiene problemas, ¿no? Tiene problemas. ¿Dónde vamos a discutir sus problemas? No solamente caso concreto, ya a mí me está pasando tal cosa contra, no, no es un congreso para discutir la situación del doctor Diego Jiménez, no, un congreso es para discutir los temas estructurales de la universidad, las reglas de la universidad, ¿me entienden? No hay congreso, o sea, bueno, pero nuestro estatuto vigente tiene algunas cuestiones y de eso voy a hablar muy brevemente a continuación. Existe tres principios fundamentales que sustentan la autonomía, valga decir, la posibilidad de que la universidad nadie la gobierne más que la universidad se autogobierne, ¿no? La universidad se autogobierna a través de sus autoridades electas y los centros de estudiantes, la FUL y los centros de estudiantes que deberían ser los fiscalizadores, ¿no? Entonces nos autogobernamos, por eso es la autonomía. La autonomía tuvo una razón de ser, históricamente hablando, ¿no? En 1928 en Córdoba se insurreccionaron los estudiantes y docentes pidiendo autonomía. ¿Por qué? Porque el Estado quería intervenir, el Estado quería desde su gobierno nombrar docentes, ¿no? Docente que dictaba una clase que más o menos iba contra el gobierno o estaba enseñando barbaridades, ¿no? Desde la perspectiva de los gobernantes, ¿no? Había que cambiarlo. Entonces, la universidad era manoseada. Cada vez cambiaba un gobierno, se iban un grupo de docentes, ¿no? Entraba otro gobierno, entraba un nuevo grupo de docentes. Así pasaba en la Universidad de Córdoba, como en el resto de universidades. Por eso la lucha en París y en la década del 20 y en Córdoba, particularmente el 28, por la autonomía, por la libertad de ideológica y la libertad de cátedra en las universidades, ¿no? Fue toda una lucha histórica. La autonomía fue una gran conquista de los pueblos movilizados. ¿Para qué? Para defender la libertad ideológica, sobre todo de los estudiantes y de los profesores, ¿no? Que la ciencia no sea contaminada, no voy a decir por la política, no sea contaminada por los autoritarismos, ¿no? Porque la política es otra cosa. La política, todos somos políticos. Si alguien me dice que no, bueno, es Aristóteles cuando dijo que el hombre era un animal político, quizás alguien por ahí se descarrió, ¿no? Esa era la naturaleza de la condición humana. Por eso es que, por eso es que, no voy a decir la política, pero había que descontaminarla de qué, del autoritarismo externo. Por eso aquí cuando llegamos, no solamente la reforma del 32, del 38, la insurgencia de la primera FUB, ¿no? La Federación Universitaria Boliviana,
ahí con José Arce Quiroga, José Cuadros Quiroga, los grandes cuadros de la universidad, era fundamentalmente de proteger la universidad de cualquier intromisión externa y que se respete a los profesores de cualquier línea ideológica que sean, y a los estudiantes también. Por eso es que la autonomía fue tan valiosa para poder tenerla, expandirla y cuidarla. Y el Congreso del 88 de la ONSA, que ratificó la autonomía, puso tres principios fundamentales de esa autonomía. El primer principio fue la libertad y es la libertad de asistencia. Es un principio en la autonomía universitaria, la libertad de asistencia. Si el estatuto me dice a mí que hay la libertad de asistencia, ¿yo quién soy para controlar asistencia? ¿Me entienden? Usted es un derecho que tienen los estudiantes de la libertad de asistencia. Libertad de asistencia es la libertad de decidir si pasan o no pasan las clases con la posibilidad de que igual se les evalúe. Lo que no quiere decir, ojo, alguien quiere confundir la libertad de asistencia y yo puedo entrar al aula media hora después que ha entrado el profesor. No, ya tampoco la libertad de asistencia implica falta de lógica y de respeto, ¿no? Pero libertad de asistencia es un principio de la autonomía universitaria y quiere decir que el profesor no tiene por qué controlar la asistencia. Entonces, hay quienes les controlan y más que todo, hay quienes le ponen nota a la asistencia. Oiga, ¿ustedes creen que es lo correcto y infundadamente mediocre y ofensivo para ustedes que yo le ponga una nota solo por venir? O sea, tengo que ponerles una calificación solo por sentarse al frente. ¿Les parece? A mí me parece ofensivo. Y por lo tanto, este profesor no controla ni va a controlar asistencia, compañeros. El que quiera mi clase viene y el que no quiere no viene. Así nomás es, ¿no? Claro, seguro hay quienes, no voy a decir a nadie, pero que como que nadie les vendría, ¿no? Tienen que controlar y ponerle nota a su asistencia porque si no fuera eso, no vendrían a pasar las clases, ¿no? Porque debe ser el profesor ser muy malo. Yo por lo menos espero que para una parte de ustedes las clases les resulte lo suficientemente, no voy a decir atractivas, lo suficientemente necesarias como para venir sin que se les controle nada, ¿no? Y para estar en la gestión. Por lo tanto, compañeros, aquí respetamos la libertad de asistencia y no los ofendería nunca a ustedes poniéndoles notas solo por sentarse, ¿no? El que tiene cualquier punto otorgado a ustedes se lo tienen que ganar. Así nomás es, ¿no? Y se los tienen que evaluar. Y sabiendo la materia van a pasar. Entonces espero haber absuelto tu duda, José. En esta clase no se va a controlar la asistencia y menos, pues menos ponerle una nota que. Segundo principio. El segundo principio es la libertad de cátedra, compañeros, ¿no? Libertad de cátedra, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el profesor y los estudiantes tienen derecho a pensar y a tener la ideología que bien cada quien elija y se debe respetar aquello. Los estudiantes tienen derecho a pensar y a creer en lo que quieran creer, a tener la ideología que quieran tener. Y el profesor, al haber libertad de cátedra, no puede pues decir, aquí solo van a pasar los masistas, ¿no? O los antimasistas, ¿no? Les estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Aquí se debe evaluar de manera objetiva al estudiante por sus conocimientos, no por su ideología. Y el profesor también tiene que respetársele su libertad de cátedra, valga decir que a la ideología que el profesor tenga se la debe respetar. Eso es libertad de cátedra. Entonces el profesor tiene derecho a enseñar desde su posición ideológica. Hemos tenido en la universidad grandes profesores que venían digamos, de la línea comunista, ¿no? Hasta don Guillermo Lora ha sido profesor de la Facultad de Derecho, un gran célebre personaje del trotskismo boliviano, ¿no? Y así como también tenemos profesores que vienen del otro extremo, ¿no? Ultra recontra liberales, ¿no? Y eso se debe respetar. Lo que no quiere decir que el profesor tenga que imponer nada, ¿no? Eso es la libertad de cátedra. La libertad de cátedra es tanto para los estudiantes como para los docentes. Pero ojo, el hecho de que el profesor tenga libertad de cátedra, porque yo he escuchado a más de uno decir, yo puedo enseñar como quiera porque hay libertad de cátedra, ¿no? No quiere decir tampoco que el profesor puede venirles aquí a contar los cuentos de su abuelita, ¿no? O contar su vida, sus dolencias, etcétera. Porque hay un programa y hay un programa mínimo, ¿no? Que el profesor debe de respetar y debe enseñar en función de su programa mínimo.
Y ojo que tiene que avanzar. La libertad de cátedra es la garantía de la libertad de pensamiento, pero no significa que a título de eso el profesor venga y aquí les venga a contar cuentos chinos, ¿no? O mostrarles videitos, hacer películas, ¿no? Eso para la carrera de teatro está bien, ¿no? O sea, hay una lógica, una coherencia mínima que hay que mantener. Segundo. Tercero, ¿cuál es el tercer principio que dice el estatuto de la universidad? Ya hemos dicho, el primero es la libertad de asistencia, el segundo es la libertad de cátedra y el tercero, ¿qué dice el estatuto? Dice que la universidad es antiimperialista. Vean el estatuto de la universidad, compañeros. Entonces, si nuestro estatuto dice que la universidad es antiimperialista, en el momento o antes de postularnos los profesores, teníamos que ser primero consecuentes con ese principio de la universidad, ¿no? La universidad no acepta ningún tipo de intromisión extranjera en el territorio, ¿no? No solo es invasión militar, ¿no? También la intromisión puede ser económica, generar dependencia. En la década del 80 estaba de moda la CEPAL, ¿no? Y las teorías de la dependencia económica. El tema de generarnos dependencia, de hacernos dependientes, ¿no? A eso se llamaba imperialismo de la universidad. Y la universidad luchaba, ¿por qué? Por ser antiimperialista, o sea, dejar de ser dependiente o de que otros decidan sobre nuestros recursos, sobre nuestras instituciones. Era también una época, por supuesto, que para ser diputado, para ser ministro, para ser general de la policía, tenías que primero tener la aprobación de la embajada americana, ¿no? Y eso no es un cuento, ¿no? Eso está en la historia objetivamente comprobable. Por eso la universidad en su momento dijo que la universidad es antiimperialista. Y hoy la universidad en nuestro estatuto dice que somos antiimperialistas. Y lo dice el estatuto de la UMSA. Ahora, si hay alguien que no le gusta, que esto hay que revisar, que ya no, bueno, pues hagan congreso, ¿no, compañeros? Y discutiremos en un nuevo congreso de la universidad nuevamente si esto va o esto no va, ¿no? Y por qué va o por qué no va, ¿no? Las razones. Estamos en el campo de las ideas, ¿no? En la universidad. Muy bien. Aclarado esto, que está en nuestro estatuto, compañeros, creo que no queda duda de que en esta clase entonces no hay asistencia, ¿no? Entonces, el que quiere bien, el que no quiere, no bien. Y nos vamos a sujetar a nuestro programa bajo los criterios de evaluación ya acordados y bajo los criterios que vamos a ir planteando clase por clase en función que vayamos desarrollando el programa. ¿Alguna duda, sugerencia, participación o comentario? Adelante. ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Compañeros, ¿están ahí? Sí, doctor. Doctor, Sí, doctor. Muchas gracias. Muy bien, he dicho un rato. ¿el plan de trabajo lo va a pasar en el grupo del aula? ¿Cómo, Yana? Perdón, otra vez. El plan de trabajo, o sea, todo Ah, esto, ¿lo van a compartir en el grupo? sí, por supuesto, solamente que voy a hacer un ajuste, voy a hacer un ajuste, me han pedido actualizar, estoy dentro del margen de la actualización, haremos un ajustito en la primera parte, en el tema 1, aparte hay un buen material de Joseph Strauss que hemos podido revisar, vamos a introducir alguna modificacióncita, con ese ajuste les enviamos el programa máximo hasta mañana, ¿de acuerdo? Y van a tener su plan de trabajo actualizado y van a tener también el libro de Sabine, quienes quieran irlos revisando, pero aparte es una joya, ¿no? Y creo que con eso tenemos todo en esta clase introductoria de presentación y de haber puesto las reglas. Vamos a crear los links mientras que sea virtual, 7:30, y la clase comenzará hasta 7:40 más tardar, ¿no? Esperando que se termine de conectar, porque si no es un problema. Bueno, así nos va a estar colaborando en esto Gerson. Y algo más que les voy a decir, ¿no? El auxiliar, compañeros, está para poder ser un colaborador de ustedes y para mediar que sea más fácil, digamos, cualquier coordinación con el profesor, aunque siéntanse en la libertad de escribirme de manera directa, por favor, yo no me voy a molestar ni nada.
cualquier duda que tengan, aclaración, quizás ese rato no les pueda contestar, pero igual lo voy a hacer en algún momento. El auxiliar está para colaborar, ¿no? Eh, el auxiliar está para ser un facilitador, ¿no? Gerson va a tener su espacio porque también Gerson es un compañero que conoce la materia, le he dado la oportunidad porque es un brillante estudiante y es parte de nuestro grupo de estudio en teoría del Estado. Entonces, él va a tener su oportunidad de poder reforzar, etcétera, algo que a ustedes les parezca en el año. Esa es la diferencia del auxiliar con el carga maletines, ¿o qué opinan ustedes? ¿No? El que se lo carga el maletín del docente, el que vende las fichas de asistencia, ¿no? Una vergüenza está sin sellar, ¿no? No, Gerson es auxiliar de verdad, ¿no? Entonces, con esa seguridad pueden contar con él, ¿no? Y ojo, el auxiliar está para ayudar, ¿no? A mí siempre me ha molestado y ustedes nunca pueden aceptar que el auxiliar resulta que es más prepotente que el docente, ¿no? A veces más bien no tenemos auxiliares, tenemos dictadorcillos, ¿no? Que ahí más bien entorpecen la relación con el docente y en vez de facilitarnos nos generan una burocracia curricular innecesaria, ¿no? Y yo siempre he cuestionado esas situaciones. El auxiliar está para colaborarse, ¿no? No para hacerse al capo, ¿no? Gerson no va a andar ahí. Gerson es un buen compañero, entonces confío en él y que les va a colaborar en lo que ustedes necesiten a medida que vayamos avanzando el programa. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay ningún comentario más, Gerson, si no quieres complementar tú o no quieren participar, ya estamos casi en la hora, o acabaríamos por el día de hoy y ya el día miércoles arrancamos con todo. Ojalá ya presencial. Vamos a comunicar con tiempo. Adelante, Gerson. Doctor, muchas gracias. No, simplemente a los compañeros que cuando finalice la clase, un momentito se queden, vamos a estar coordinando un par de cosas, nada más, doctor. Muy bien. De acuerdo, entonces ahí tienen a nuestro compañero auxiliar y conmigo, compañeros, entonces, bueno, tienes, Gerson, creo que 5 minutos para yo, si no hay nada más, ninguna otra sugerencia o algo que quieran comunicarme, solicitarme, aunque igual pueden hacerlo de manera directa, ya les he dicho, no hay ningún problema. Conmigo hasta aquí y los veo ya para avanzar materia el día miércoles, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Bueno, un gusto conocerlos y espero bueno, que me conozcan en realidad, espero irlos conociendo en la medida que pase el año, ¿no? Bueno, hasta luego, compañeros, un gusto. Hasta luego, doctor. Gracias, Hasta luego, doctor. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Tengan un buen día. Hasta luego, Doc. Luego, hasta luego. Hasta luego, doctor. Muy bien, antes que nada, buenos días, compañeros. Nuevamente me presento para los que se han unido tarde a la sesión. Ya lo dije antes, mi nombre es Gerson Cortés. Estamos para trabajar este año coordinadamente, juntamente con ustedes, para absolver dudas que tengan en la materia, porque se puede resultar por momentos pesado el avance, pese a que el doctor lo hace bastante didáctico, atractiva las clases, entonces puede generarse dudas y vamos a estar coordinando ese tipo de cosas. Me pueden consultar, como lo dije antes, dentro del marco del respeto. La relación va a ser más que buena. Ahora, más que todo, quería usar este espacio dentro del horario de la materia para una organización. Y lo dijo bien el doctor, no sé, él no busca asistencia y no lo vamos a hacer, pero por un tema de sistemas que hubo tantos cambios de paralelos, queríamos conjuntamente con el doctor tener unas listas previas, porque más adelante vamos a hacer unos grupos y nos interesa saber quiénes son partícipes de la materia. Ahora, el doctor es una persona que está bastante ocupada, entonces lo que yo buscaba es un voluntario, voluntaria, que pueda generar un grupo de WhatsApp interno puntualmente de la materia. En ese grupo, tantas dudas que pueden existir dentro de la materia, las compartamos ahí. Y eso lo vamos a hablar conjuntamente y no saturar el grupo donde estaría el doctor. No sé qué les parece a mis compañeros. Uno. Y dos, una vez creado este grupo, puedan enviar sus nombres, apellido paterno, materno y nombres, cosa de que tengamos una lista guía. Más que todo para eso, mis compañeros. No sé si alguien quisiera participar, los escucho a todos atentamente.
Buen día, compañero, estimado Gerson. Buenos ¿Me días, compañero. podría voluntariamente ofrecerme para hacer parte del grupo y bueno, coordinar con su persona? Sí, estaría bien, compañero. Entonces, más bien le pediría, por favor, que pueda crear el grupo de WhatsApp interno de la materia ahora mismo, lo envíe y todos nos podamos unir a ese grupo. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Alguien más he visto igual manos levantadas, por favor, compañeros? ¿Por dónde te tenemos que mandar el nombre completo? ¿Por el chat de acá o por WhatsApp? No, estaríamos creando, el compañero va a crear el grupo de WhatsApp. Cuando todos nos unamos, ahí por favor envíen sus apellido paterno, materno y nombre. Con eso creo que estaríamos cerrando. No sé si tuvieran alguna duda, compartir alguna idea, compañeros. Compañero, ¿cómo está? No vamos a tener ningún problema si compartimos un grupo paralelo al grupo de la materia. Hay algunos docentes que sí se molestan si hacemos otro grupo. Sí, no, esto yo lo he solicitado con el doctor, tiene conocimiento de esto y es para que muchas veces se llene el grupo y vamos a ser directos con dudas y muchas veces el docente saturan porque es muy ocupado el doctor. Entonces, para que podamos conversarlo y si hubiera alguna duda, pregunta, no he entendido esto, pero que lo puedan compartir por lo menos en el chat de WhatsApp, igual para coordinar algún tipo de cosas internas que podamos tener entre ustedes y mi persona solamente para eso, para ese tipo de coordinación, pero no va a haber ningún problema porque tiene el aval del doctor. Ah, está bien. Esa era mi duda. Ahora sí, mis compañeros, creo que... Ah, no, perdón, compañero. Y van, adelante. Compañero, ya mandé el link al grupo de la materia y ya se pueden incorporar los compañeros, me imagino. No, aquí estaríamos concluyendo la primera Ay, sesión de la materia. Dígame, compañero, yo compañero. tengo una duda. ¿Tiene que ser nombre y apellido o apellido y nombre? Eso Apellido es mi duda. paterno, materno y nombres. En ese orden, por favor. Dale, gracias, hasta luego. Chao. Muy bien, compañeros. Hasta luego. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.